a una ISO que es la 27002, ¿ya? Esa ISO es del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ¿ya? Por lo tanto, las definiciones son de la misma ISO, en la cual se extrae porque ahí está el concepto del origen de todo. Las amenazas dice que es una causa potencial de un incidente no deseado. Por ejemplo, una amenaza de muerte. Nadie desea que venga por la calle y venga un ciudadano con un arma y te diga, oye, te voy a matar, ¿ya? Sin embargo, en lo que respecta a conceptos de seguridad de la información, la amenaza puede verse acaecida, ¿ya? Por ejemplo, en una inundación, en un sabotaje, en un robo, ¿ya? Y si lo relacionamos con nuestra área en particular, es típico que, por ejemplo, en algunas organizaciones, la sala de procesamiento o la sala en donde tenemos la información que está manual, es decir, en documento, la dejemos en una bodega en el subterráneo. ¿Cuántas empresas no han sufrido amenazas de filtro, de cañería, en las cuales, por ejemplo, por el tiempo, por la no mantención, ¿ya? Esos filtros se revientan e incluso pueden llegar a inundar esta sala de bodegaje, ¿ya? Entonces, eso es una amenaza, ¿ya? Vulnerabilidad. Dice que es una debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser explotada, según esta ISO de la 27002. Por ejemplo, la falta de control de acceso lógico, ¿ya? Hay algunos sistemas que los cuales usted puede, de alguna manera, como no tienen niveles de seguridad altos, yo, por ejemplo, puedo hacer intentos de tratar de ingresar una contraseña varias veces, hasta que en la jerga del usuario común yo pudiese marear el sistema y me va a dejar ingresar. Eso es una vulnerabilidad, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que yo tenga acceso, por ejemplo, a Internet a través de un módem, si yo no le coloco contraseña, puedo saber de que ahí hay una vulnerabilidad, ya la cual podría ser explotada. ¿Por qué? Porque de repente uno mismo te vas y quieres conectarte del celular, empiezas a ver que hay conexiones de redes las cuales están abiertas. Entonces, están ahí latentes. A eso hace referencia. Por ejemplo, acá tenemos falta de control de acceso lógico, falta de control de versiones, ¿ya? ¿Por qué es tan importante para el área de desarrollo manejar herramientas que puedan ayudar al versionamiento? Porque podemos tener grupos de desarrolladores internos y externos y tiene que haber una comunicación. Mientras ellos van desarrollando, van sacando nuevas versiones de producto, pero ¿dónde se gestiona? Y para eso hay programas, por ejemplo, el Bitbucket, el cual es una herramienta que nos permite gestionar las versiones. ¿Para qué? Para el que está gerenciando el proyecto de desarrollo sepa cuál es la última versión que sube el desarrollador, luego ve los cambios, si es que aprueba, esa es la versión, la última con la cual se va a dejar y se va a llevar a la biblioteca de versiones actualizadas, ¿ya? Riesgo. Ya habíamos comentado en la clase pasada que el riesgo es una amenaza producida por una vulnerabilidad, ¿ya? Ejemplo, dice datos estadísticos de cada evento en una base de datos de incidente. Si tú vas viendo, tomemos el ejemplo del famoso coronavirus. Todos los días nos van entregando estadísticas. Y al que le gusta sumar, restar, ver el comportamiento, te vas dando cuenta que independientemente del número de los cuales va en aumento, te vas dando cuenta que esto igual es una curva que va incrementando, ¿ya? Por lo tanto, no pudiésemos cuantificar. Sí, a través de modelos matemáticos nosotros podemos tratar de ir viendo el comportamiento de esta curva. Sin embargo, a nivel de riesgo, a mí lo que me está diciendo es que la amenaza es el virus, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vulnerabilidad, el sistema inmunológico de la persona. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que se pueda infectar, ¿ya? En temas de exposición o impacto, según lo que nos dice la ISO, dice cambio adverso a los objetivos del negocio, ¿ya? Por ejemplo, teníamos un buen pronóstico con respecto, no sé, a que este año en las pymes nos iba a ir súper bien porque habíamos trabajado todo un año y veíamos de que este año íbamos a invertir más dinero, que íbamos a generar nuevos productos. En cambio, por todos los riesgos que se están materializando, ya me estoy dando cuenta que hay un abrupto cambio en los objetivos del negocio, que para mí era, por ejemplo, estoy hablando de hipotético,
¿ya? Que para mí, por ejemplo, era que mi pyme aumentara. Por lo tanto, este año 2020 yo iba a facturar mucho más. Y me doy cuenta que el resultado ya en estos 3, casi 4 primeros meses del año, ¿ya? Veo efectos negativos. Es un poco el impacto, ¿ya? Luego me voy a otros conceptos que son más de auditores. Pero esto, yo no les quise colocar los distintos tipos de riesgo, pero sí los que más se escuchan en nuestra área, sobre todo en el área de administradores de seguridad de la información. Cuando nos hablan de riesgo aceptable, ya es la decisión de aceptar el riesgo. Y eso era un poco con lo que hablábamos hace un ratito atrás, ¿ya? Llega un punto en el cual la organización debe tomar decisiones frente a estos riesgos, ¿ya? Una cosa son asumirlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no tienes herramientas para poder solucionar o tratar de mitigar este riesgo, ¿ya? Por lo tanto, es simplemente eso, es lo que acepta la organización, ¿ya? Es lo que, por ejemplo, si va cuantificado en dinero, ¿cuánto es la pérdida que podría la organización perder con respecto a este riesgo? Cuando hablamos del riesgo residual, es el riesgo que permanece, es decir, trabajaste con el riesgo, ¿ya? Generaste controles de seguridad, ¿ya? Pero aún así, al haber aplicado ciertos controles, fallan, ¿ya? A eso hace el tema de riesgo residual. Y el control es una forma, un patrón que nos permite a nosotros manejar el riesgo, ¿ya? Esto puede incluir políticas, procedimientos, lineamientos, como usted quiera llamarlo, ¿ya? Sin embargo, estos tipos de lineamientos pueden de alguna manera ser administrativos, técnicos, de gestión, etcétera. Cuando yo hablo controles de seguridad, por ejemplo, sé que el riesgo de que un usuario coloque una password débil es latente, ¿ya? Sin embargo, ¿cómo lo controlo? Creo una política en la cual la política de contraseñas indique que, por ejemplo, la contraseña aceptable es de mayor a 8 caracteres alfanuméricos con mayúscula, minúscula, etc. Por lo tanto, esa brecha de riesgo yo la trato de que sea un riesgo aceptable, tratar de minimizar al máximo, ¿ya? Hoy en día ni siquiera, por ejemplo, una de 8 está siendo totalmente con una fortaleza, yo diría, aceptable. Hoy en día ya estamos pensando en patrones de contraseña de más de 12 caracteres, incluyendo especiales, mayúsculas, minúsculas, letras, números, etcétera, ¿ya? Ese es el control. Cuando hablamos de riesgo de la seguridad de la información, dice que es el potencial de que una amenaza dada explote una vulnerabilidad. ¿De qué? De un activo o de un grupo de activos, en donde cause pérdida a la organización, ¿ya? Es el riesgo de la seguridad, ¿ya? Y la combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. Porque aquí no solamente tenemos la amenaza, tenemos el riesgo y la vulnerabilidad. El hecho de que esa amenaza esté siempre allí, ¿ya? Es porque alguna vez la probabilidad exista, ¿ya? Por ejemplo, porque las empresas tienen, veamos un poco seguridad física, ¿ya? Sobre todo en los edificios antiguos, me los estoy imaginando en el centro. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos estas redes húmedas y secas? ¿Ya? Porque obviamente la amenaza de un incendio siempre está, ¿ya? Siempre está la amenaza ahí, latente. La probabilidad de que ocurra, yo la veo desde mi perspectiva, un 50 y un 50%, ¿ya? Entonces, ¿existe el riesgo? Obviamente que sí, porque en cualquier momento puede explotar esta amenaza que me afecta a la vulnerabilidad. Amenazas. Cuando hablamos del concepto, más que lo aprendan así como papagayo, yo tengo que saber diferenciar inmediatamente cuando hablo de amenaza, coloco un ejemplo, ¿ya? Y lo voy relacionando con el tema tradicional. Una amenaza puede ser, por ejemplo, un volcán activo, por ejemplo, en Chillán, Villarrica,
por aquí en Santiago también tenemos unos volcanes que están inactivos, ¿ya? Proximidad de un río caudaloso, tenemos, por ejemplo, zonas que son más sísmicas que otras, por lo tanto, siempre van a estar estos elementos puestos ahí en escena. ¿Ya? Aquí nos dice la amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un evento o resultado no deseable. Porque está ahí, no quisiéramos que sucediera, pero está latente. ¿Ya? Tipos de amenaza. Tenemos estos tipos de amenaza, 3 tipos. Los naturales o naturaleza, los socionaturales y las antrópicas. Esto de partida es simplemente para que ustedes vean los tipos de amenaza, no es para que se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Sin embargo, lo que tienen que ser capaces es tratar de entender qué significa para que después, por ejemplo, si yo le dijera, indícame en la parte de la seguridad de la información qué es lo que es una amenaza, tú lo puedas relacionar. Dentro de las amenazas naturales nos podemos encontrar con las atmosféricas, hidrológicas, topológicas y geológicas. Y ahí están los terremotos, los tsunamis, las tormentas tropicales, estos granizos que de repente se dan en algunas ciudades, incluso las sequías, inundaciones, etc. ¿Por qué son importantes de mencionarlas? Porque hay algunos elementos específicos que nosotros debiésemos considerar, por ejemplo, para si nos mandan en algún proyecto de implementación de un data center, ¿ya? Porque, por ejemplo, no todos los ICP cuentan con servicio de data center, porque deben constar de buenas prácticas, ¿ya? A través de una norma, para que la anoten por ahí, que es la TIA 942, esa norma nos entrega los lineamientos para la construcción de un data center, ¿ya? Aparece desde el cableado, desde la distancia que tiene que haber de un rack hacia otro, las entradas del aire, que sean frías, otras calientes, etcétera, ¿ya? Esto nos va a permitir a nosotros realizar una implementación, ¿ya? Y por eso, si yo me relaciono con el tema de los data centers, si se dan cuenta, de repente estas empresas grandes, sin mencionar marca, te dicen, mira, nosotros somos tier, ¿ya? Tier 3, ¿ya? Y ahí van sumando. Mientras más grados tenga, ¿por qué? Es porque sus servicios de disponibilidad casi alcanzan al 90 y tantos %. Es decir, usted no va a perder información si ocurre algo. Nosotros le vamos a tratar de mantener la información, la conexión y sus servicios, ¿ya? Tratar de que estén disponibles casi al 100%. ¿Ya? ¿Cuál es el tier máximo? ¿Ah? ¿El tier más alto que hay? ¿Cuál es? Aquí en Chile no hay. ¿Ya? Yo conozco hasta el tier 4. Aquí, por ejemplo, en lo que era antes los ositos, dice que es tier 3. ¿Ya? Otra empresa que hace poquito salió, que está por San Antonio, entre Monjitas y Esmeralda, dice que tiene tier 4. Ahora, eso es lo que dicen. Yo no he visto ningún certificado que me indique, alguna certificación que indique que así sea. ¿Ya? Ahora, si yo lo veo y soy súper estricta bajo la norma, anótenla, TIA 942, ¿ya? No podría ser 4. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque está muy cerca de una autopista, que es la que va por abajo, la costanera. ¿Ya? Tiene que haber, claro, porque tiene que haber, mira, eso es muy, muy interesante porque es muy detallista lo que es la TIA. Ahora, ojo, es una norma, es un estándar, que les quede claro, ¿ya? Pero hay un todo de requisitos para ir aumentando ese nivel, ¿ya? Y además se supone que tienen que entregarte, por ejemplo, sistemas de redundancia, ¿ya? Permitir que la conexión trate de dejarlo sin conexión, que tus servicios estén arriba, ¿ya? Luego tenemos, siguiendo con las amenazas socionaturales, ¿ya? Y las antrópicas, que es lo que hace, que es una mezcla entre uno y otro. El origen tecnológico, aquí estamos, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con guerra y violencia social, también. Conductas humanas negligentes y las epidemias. Mira que nos llega al callo con todas estas, con las que se mencionaron en las amenazas antrópicas.
Y eso de alguna manera tiene un efecto que le llaman aquí socio-natural, que es una amenaza, ¿ya? A través de conductas, ponte tú, humanas negligentes, y a través de las epidemias pueden llegar y ocurrir y generar amenazas que puedan llegar a concretarse. Esto es como que si fuese el día de hoy. Exacto, exacto. ¿Cuál es el peor escenario? Ah, que me reí. Sí, espérenme. ¿Cuál es el peor escenario? Ayer me llegó un Twitter. Lo único que nos faltaba, una invasión alienígena. Y muestran un video en donde aparecen unas naves, unas ovnis, ¿ya? Eso fue tomado hace como 2 días atrás, creo, ¿ya? Entonces, si te das... Sí, cuénteme. ¿Le puedo hacer una consulta? En el PowerPoint anterior salía, hablo de lo sociocultural, o sea, como que conectaban digamos, en la página anterior, conectaba lo que es lo sociocultural con lo otro, o sea, ahí está, socio-natural, perdón, que es como la conexión entre lo antrópicas con las naturales. Sí. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Es como que involucra las dos? Gracias. Exactamente, exactamente. Porque, por ejemplo, mira, hagamos o pensemos en este ejemplo. Estamos en la oficina trabajando, muy tranquilamente, ¿ya? Muy tranquilamente estamos trabajando, ¿ya? Tenemos nuestro equipo, tenemos conexiones como si fuera un día feliz. Y de repente nos encontramos que una amenaza natural, que es el terremoto, y que sea grado 10, ¿ya? Por muchas charlas, concientización que te digan de los terremotos, manténgase aquí, aquí, allá, si tú de alguna manera, ¿ya? Tienes una conducta que no sabes, por ejemplo, cómo actuar en el momento, vas a salir disparada, vaya a botar equipo, muebles, de todo, vaya a bajar, no sé, por el ascensor, vas a quedar atrapada. Entonces, esa es la mezcla. Si te das cuenta, ¿ya? Hay una mezcla entre los dos tipos de amenaza, ¿ya? Entonces, o por ejemplo, en el tema de origen tecnológico, ¿ya? Origen tecnológico. Mi empresa quiere construir un data center. No necesito que sea tier 3, no me interesa, pero queremos tener nuestro propio. Y el único espacio de nuestra infraestructura es en el subterráneo. ¿Ya? Entonces ya, sí, puede construirlo, pero en el subterráneo. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo lo hubiese tenido, ese mismo ejemplo, lo traslado hace un par de años atrás? ¿Se acuerdan cuando hubo una inundación y de Mapocho salió para estas calles cercanas a Ricardo Lyon y todo el asunto este? ¿Ya? Y hubo inundaciones. Imagínense en ese caso. Entonces, eso es la mezcla socio-natural, ¿ya? A ver si ahí quedó un poquito más claro. Nos vamos con las amenazas, pero desde la perspectiva de seguridad de la información, chiquillos. Dice que es el daño producido a un activo. Eso es, usted lo que tiene que saber es el concepto. Y que la probabilidad de ocurrencia está allí. Luego tenemos amenaza por el origen, o sea, internas y externas, ¿ya? Tenemos amenazas por el efecto. Y cuando hablamos de por el efecto, puede ser robo de información, destrucción, suplantación de identidad, ¿ya? Publicación de datos personales, etc. Y tenemos las amenazas por el tipo de medio utilizado. Es decir, el robo de información a través de phishing o de virus informático con respecto a la destrucción. Si yo quiero, por ejemplo, hacer suplantación de identidad, tengo que, por ejemplo, utilizar ingeniería social. Si quiero, por ejemplo, obtener datos específicos del administrador, todo, yo también pudiese utilizar ingeniería social, ¿ya? Denegación de servicio, ¿ya? Ese es otro tipo de medio. La denegación de servicio es generar varios ataques simultáneos sobre un objetivo, de manera de saturar ya sea las conexiones, etcétera, ¿ya? Tengo el spoofing, que es un método de ataque en el cual me voy a, de alguna manera, enfocar en lo que son el servidor de dominio, en los servidores de IP, en los de HCP, etcétera, ¿ya? Entonces, según, porque aquí tenemos varios institutos, ¿ya? Técnicos de telecomunicación, técnicos informáticos, ingenieros, auditores, etcétera, que ellos de alguna manera nos entregan
nos entregan información con respecto a buenas prácticas. Ellos dicen de que es una amenaza como una violación potencial a la seguridad, ¿ya? Y en ese sentido, en el contexto informático, está asociado a la seguridad de la información, ¿ya? Vamos con la vulnerabilidad. Es una cualidad que posee alguien o algo para poder ser herido, ¿ya? Cuando alguien es vulnerable. Hablando de las redes, si no las segurizamos, estas quedan abiertas, son vulnerables a cualquier tipo de ataque, ¿ya? Su uso puede ser aplicado a la sociedad, a la informática, etc. Esta definición tiene en casilla a todos los demás aspectos, ¿ya? Luego me voy a todo lo que son los tipos de vulnerabilidad en el área de la seguridad de la información. Por ejemplo, los errores de configuración. Si usted llega, toma y coloca un firewall o un cortafuegos, que es la primera línea de defensa, en lo que estoy hablando de la red, ¿ya? Y no lo configuro, ¿ya? No creo políticas, no voy a la consola de administración, chiquillo, y creo políticas de niego servicios, puertos, etcétera, ¿de qué me sirve? Voy a tener la lucecita que me indica que está encendido, pero al final no va a hacer nada. Otra vulnerabilidad, nuevamente el factor humano, negligencia. Cuando usted le dice no habrá archivos que son de dudosa procedencia, fíjese en el correo electrónico, fíjese en los links aquí y allá, la gente igual va y los abre, ¿ya? Otro tenemos los permisos y privilegios y control de acceso. Fallo es la protección, ¿ya? Es decir, cuando ingresa un usuario usted tiene que ver qué cargo tiene, qué perfil tiene, de alguna manera para gestionar permisos, ¿ya? Un cajero, por ejemplo, en su computador, no tiene acceso a Internet, ¿ya? ¿Por qué? Porque el factor humano, ¿qué es dónde lleva? Si tú empiezas a analizar, si tú le colocaras Internet al cajero, estaría preocupado de revisar el diario, ver, conversar, ver Facebook, etcétera. Por lo tanto, su labor no la podría realizar como debiese, ¿ya? Eso es un ejemplo que, para que entendamos el tema del control de acceso, ¿ya? ¿Por qué usamos estas tarjetas biométricas? De alguna manera para restringir también el acceso a lugares en los cuales no está permitido que cualquiera ingrese, ¿ya? Riesgo. Dice que aquí podemos considerar el riesgo como un valor relativo. El riesgo, si se dan cuenta en algunas planillas, siempre va a estar por un tema de semáforo. Riesgo bajo, medio y alto. Y así lo vamos a aprender, ¿ya? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es una contingencia o proximidad de un daño. Y el hecho de correr riesgo es estar expuesto a algo, ¿ya? Se clasifican, ya lo habíamos visto, naturales, biológicos, económicos, financieros, laborales, etc. El riesgo en la seguridad de la información puede ser robo, intrusiones en los sistemas, no ser capaces de restaurar. Ojo, punto importante, porque cuando hablamos de DRP, BCP, tenemos que tener claro, eso lo vamos a ver, no se me asusten con los conceptos, ¿ya? Cuando necesitamos planes de recuperación del negocio, tenemos que tener tiempos a los cuales debemos restaurar no solamente la información, estamos hablando de los sistemas. ¿Por qué? Porque acuérdense que los sistemas mantienen al negocio, ¿ya? Ataques, por ejemplo, a través de redes sociales o estar expuestos a un ataque cibernético de denegación de servicio. Esos son riesgos, ¿ya? Algunos más conocidos, por ejemplo, los ransomware. Estos últimos 5 años, ¿ya? Podemos decir de que los mayores tipos de ataque informático han sido estos tipos de virus, ¿ya? Lo que en cierta medida tratan de tomar la información que tenemos en el equipo, ¿ya? No desaparece como algunos nos quieren explicar, simplemente los ocultan de manera encriptada, ¿ya? Por lo tanto, la preocupación llega de que estos están en aumento. Imagínate que en el año 2017 hay, como dice la PPT, 1190 variantes. Señores, así como el virus va mutando cada 3 días más o menos, que van apareciendo nuevos síntomas, ¿ya? Nos damos cuenta que el virus informático es igual, es una cepa cambiante, evolutiva. Ahí va el factor evolutivo, Cami, ¿ya? Después tenemos vulnerabilidades. Dice que la explotación de vulnerabilidades. Todos los sistemas tienen hoyos de seguridad, tienen vulnerabilidades, chiquillos. Lo que nosotros tratamos de alguna manera es
tratar de armar una estrategia de seguridad, ¿ya? Para tratar de que minimizar los riesgos. No vamos a llegar a cero, sino minimizarlos. El malware, también otro tipo de virus, ¿comprometen la seguridad de la empresa? Obviamente que sí, ¿ya? Hackean los computadores, por ejemplo, hay algunos virus que lo que hacen, toman tu equipo, ¿ya? Y lo hacen para, por ejemplo, capturan tu equipo y los tienen trabajando bajo procesos internos, ¿ya? Lo que se les llama los crypto hacking, ¿ya? Que utilizan las memorias de los equipos para poder explotar los famosos bitcoins. Y el robo de datos, eso pasa, pero todos estos días, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos varios riesgos que debemos ir conociéndolos, debemos saber buscar los controles, etcétera, ¿ya? Van quedando 4 minutitos para esta segunda sección. Hoy se me pasa, pero volando el tema de las secciones, ¿ya? Sí, según mi reloj cronómetro. Veamos, relación conceptual y la vamos a hacer rapidito. Primero, las amenazas es un enfoque general de las causas, es decir, el origen, ¿ya? Luego, en vulnerabilidad, dice el enfoque en bienes o controles, estudio de las debilidades del sistema, ¿ya? Por ejemplo, el mismo programa que estamos utilizando, ¿tiene vulnerabilidades? Sí, ¿ya? ¿Debemos estar paranoicos? No, porque si busco claramente que me dicen que su nivel de seguridad es más amplio, sí, lo puedo bajar, lo puedo usar, pero también tiene otras vulnerabilidades insertas, ¿ya? No porque sean programas mejores significa de que voy a tener 0 vulnerabilidad. Y con respecto al riesgo, la probabilidad de ocurrencia, acuérdense de matemáticas cuando me enseñaban el tema de las probabilidades, ¿ya? Siempre vamos a tener lo que debemos tener en consideración, chiquillos, y yo se los recomiendo, es siempre colocarse en el peor escenario. Porque si no ocurre, es lo mejor. Pero cuando no estás preparado y el escenario se viene fuerte, eso sí, que buscar medidas que traten de mitigarlo es muy difícil, ¿ya? Así que ojo con ese tema. Y en resumen, ¿ya? Tenemos aquí, las amenazas se aprovechan de las vulnerabilidades, obvio, ¿ya? Ambos aumentan el riesgo, sí. Cuando un riesgo se vuelve real, causa un incidente, sí. Esa es la palabra. No le vamos a llamar evento, porque evento es un hecho, un suceso. Aquí estamos viendo que la amenaza se aprovechó de la vulnerabilidad, levantó un riesgo y se convirtió en un incidente, ¿ya? ¿Afectan los activos? Por supuesto que sí, ¿ya? ¿Un ciberataque se materializa en el riesgo y el activo se ve comprometido? Obvio que sí. ¿Y cuáles son los activos? Los sistemas, la información, ¿ya? Ciberseguridad disminuye los riesgos, tratamos de disminuir los riesgos, ¿ok? Frente a las amenazas y las vulnerabilidades, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Si tienen alguna anotación, la vemos al próximo bloque, al próximo y último bloque, para que vamos entendiendo si nos queda pendiente alguno de estos temas. Ustedes ya ven que la profe habla mucho y no queda tiempo como para procesar, ¿sí? Súper. No te preocupes, Cami, ¿ya? Mientras usted coloque atención, excelente, ningún problema. Víctor Gutiérrez, déjeme presente. Por supuesto que sí, pues Víctor, pero además colócate en la plataforma, chiquillo, porque acuérdate, yo te puedo querer mucho, pero el sistema si no te registra, ahí ya generamos un tema. Nos vemos en el próximo bloque, chiquillos, porfa. Nos vemos, cuídense. Cami, ándate al IP Los Leones y luego te vas a foro. Y ahí en foro, ahí está la invitación. ¿Ya? Y ahí colocas presente y listo. El hecho que ingreses a IP Leones ya quedas presente inmediatamente. Nos vemos.